Hola, todos los que se están conectando este viernes ya, fin de semana, ¿cómo están? Yo aquí contenta de estar aquí nuevamente con ustedes por medio de esta plataforma virtual. Les doy la bienvenida, les doy los buenos días. Buenos días, Claudia, el Señor te bendice en este bello día. Como siempre les digo, es un privilegio el estar con ustedes. El día de ayer, pues, no es que se me haya olvidado, se me pasó. Estaba en una conversación muy amena y de repente me di cuenta que se me había pasado la hora. ¿Cómo ven? Qué tremendo, ¿no? Cuando te das cuenta y ya quieres remediar, pero ya me había dado cuenta cuando eran las 10:30 de la mañana. Así es que pues aquí estamos nuevamente recuperándonos por el jueves que se nos pasó, pero pues nunca es demasiado tarde, ¿no? Siempre hay la oportunidad de poder seguir ministrando la palabra. Somos no oidores, sino hacedores de la palabra, y a eso nos habló el Señor. Buenos días, Ileana. Buenos días, Carlita. ¿Cómo están? Me ha de haber extrañado el día de ayer, ¿verdad? Pero mira, ya estamos aquí de regreso. Y reconociendo como siempre quiénes somos en Cristo Jesús. Rebeca, muy buenos días, ¿cómo estás, Rebeca? Un gusto saludarte, y aquí tenemos nuestra tableta porque las estoy viendo por aquí. Bendiciones igualmente para ti, Rebeca, bendiciones, qué gusto, ¿no? Estar aquí y el poder disfrutar y el poder compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. O sea, hoy orando, estaba orando esta mañana y Dios me trajo a memoria el Padre Nuestro, y a veces se nos olvida, ¿no? Porque nos enseñan que no debemos de hacer repetición, o sea, oraciones de repetición, pero si Él lo puso, es porque debemos de orar de esa manera, ¿no? Y me recordé cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Sea santificado tu nombre, vénganos tu reino, hágase conforme a tu voluntad y no la mía. Y lo dice, dame hoy el pan de cada día y perdona mis ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden, nos ultrajan, y no nos dejas entrar en tentación. Y es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Claudia, buenos días. Montserrat, muy buenos días. Mary Poppins, tiempo que no te veía, bienvenida nuevamente. Felipa, buenos días. Y es verdad, ¿no? Para poder nosotros tener una vida en libertad, tenemos que soltar el perdón, tenemos que amar a nuestro prójimo. Sí, están los 10 mandamientos, pero Jesús, cuando vino a redimirnos de la dispensación de la ley, y muchos de nosotros, ¿no? Mucha gente todavía quiere seguir viviendo bajo la dispensación de la ley, y vivimos bajo la dispensación de la gracia. Por eso dice su palabra que por gracia nosotros somos salvos. Entonces tenemos que aprender a asimilar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De nada nos sirve, ¿no? Creer y seguir viviendo atados a algo que ya nosotros fuimos libres. Dios perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Eso no quiere decir que vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Conforme a su voluntad tenemos que ser personas disciplinadas, personas llenas de la gracia de Dios, y sobre todo tener una obediencia, ¿no? Lo he dicho varias veces, en donde hay obediencia, pues existe la bendición. Es como tú en tu trabajo, si tú eres obediente, pues eres promovido. Si eres obediente, te van a dar un bonus. Sí, o sea, todo va con lo mismo, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en el reino de Dios, pues pensamos que las cosas no son así. O sea, que no lo merecemos todo porque no lo merecemos, pero no es así. Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo al someter esos deseos podríamos decir carnales, ¿no? Un deseo de querer hacer las cosas como a nosotros nos place, y no es así. Nosotros debemos de vivir por obediencia. Por eso nos dejó el Señor la palabra, ¿no? O sea, esa espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma
discierne las intenciones del corazón, ¿no? Y parte coyunturas. Yo le llamo bisturí porque cuando te hacen una cirugía o algo, muchas veces el médico pone el bisturí, abre y encuentra cosas dentro de nosotros que no están bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un proceso para podernos sanar, para podernos ayudar, y es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra y saca lo que nos estorba, saca esas cosas que nos evita tener esa relación con Dios. Es importante por medio de la oración tener esa relación. Por eso dice, hágase conforme a tu voluntad y no a mi voluntad, ¿no? Y dice, pero vénganos primero, dice, vénganos tu reino en el cielo como en la tierra, y recordemos que tenemos al Señor Jesucristo que constantemente está intercediendo por nosotros. Así es que vamos a iniciar nuestra palabra del día de hoy. Y pues como siempre les doy el comercial de que tenemos nuestra página en YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z, donde tú te puedes suscribir y puedes poner algún mensaje, alguna pregunta, alguna duda que tú tengas. Me han estado pidiendo varias personas la plática del diezmo y la voy a poner ahí en el Facebook para que ustedes la puedan tener. Yo pienso que con todo esto que ha pasado con la pandemia y todo eso, pues mucha gente económicamente está, pues podríamos decir en deuda, no sé qué, y como que cuesta, ¿no? Pero recordemos, no voy a hablar de los diezmos el día de hoy, recordemos que ya no vivimos bajo la dispensación de la ley, es bajo la dispensación de la gracia, pero eso no quiere decir que tú no ofrendes. O sea, dice la palabra, es mejor dar que recibir, pero no dice diezmos, es dar, puedes dar tu amor, puedes dar tu tiempo, puedes dar, o sea, es algo tremendo, ¿no? Porque estamos viendo pues muchas cosas, muchas consecuencias que ha traído estos tiempos en los cuales Dios nos está afirmando a su palabra. Y eso es lo que Dios hace, Él nos afirma su palabra. Y nosotros cuando tenemos el discernimiento de espíritu aprendemos a escuchar la voz de Dios. No la voz del hombre, sino la voz de Dios. Él nos habla individualmente. Y vámonos al libro de Mateo capítulo 18, y le doy gracias a Dios por esta plataforma virtual que me permite, ¿no?, seguir estando aquí con ustedes. Vámonos al número 12, nos quedamos en el 12 el día de el martes, y vamos a tocar 3 puntos, ¿no? Vamos a tocar qué hacemos cuando vemos a una persona perdida, o sea, que la vemos angustiada. Muchas veces no sabemos menguar para que Dios sea exaltado y no nos tomamos el tiempo de ministrar el corazón de esas personas que tienen necesidad. Número 2, el perdón es súper importante porque podemos entender, ¿no? ¿Y qué sucede cuando nosotros no perdonamos? Porque Jesús en las letras rojas nos da muchos ejemplos. Y vamos a leer la versión traducción en el lenguaje actual. Dice, ¿qué opinas? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar a la oveja perdida? Y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esta oveja que porque las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de Él para siempre. Y una de las cosas que yo comprendo por medio de este versículo, Marta, buenos días, es que muchas veces hemos conocido, ¿no?, en nuestro caminar con el Señor, cuando hemos estado en un lugar y luego nos pasamos a otro lugar, hemos conocido a mucha gente y de repente alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? X persona anda muy mal y esto. Muchas veces solemos decir, yo ya sabía, se le notaba, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que si nosotros estamos, por eso dice la palabra, aquel que esté firme, cuide que no caiga, ¿no? Entonces, si nosotros estamos bien y si tú tienes
un remanente, ¿no? Que tú sabes que sigue la palabra de Dios, que estás en un lugar estratégico donde Dios te tiene. Tú tienes que salirte de ese lugar para ir a buscar a esa oveja perdida. Acuérdate que la palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo para poder traer a sus hijos a los caminos del Señor, ¿no? Ellos tienen la semilla, a lo mejor se les ha olvidado regarla, a lo mejor se les ha olvidado podarla, ¿no? Porque se tiene que podar, se les ha olvidado tener ese cuidado sobre esa semilla. Y si nosotros tenemos el conocimiento y tenemos una relación con Dios establecida, somos personas de oración, somos personas conscientes, por eso dice, ¿no? Que esa persona dejó las 99 que ya estaban conscientes de la palabra para ir a buscar a esa persona que se había perdido. María de los Ángeles, buenos días. Y nosotros a veces usamos, no es que yo no sé qué decirle, no es que yo no sé, mira, tú no vas a hacer nada, el que lo va a hacer es el Señor. Leima, buenos días. Tú deja que el Espíritu Santo se mueva, tú deja que Él te ministre a ti para que tú puedas ministrar a esas personas. Jesucristo en su palabra dice que Él se pone contento cuando nosotros ya tenemos establecido podríamos decir, ese rebaño, ¿no? Y vamos y buscamos la otra. A las otras ya están encaminadas, pero esa que se ha perdido. Y muchas veces en nuestra falta de, sí, ¿por qué no? En nuestra falta de misericordia, nuestra falta de amor, nos olvidamos de aquellos, ¿no? Que un día estuvieron en una posición, así que tú te quedabas, wow, pero de repente sucede algo en sus corazones que los hacen desviarse del camino. ¿Y qué nos cuesta a nosotros, no? El día de ayer estuve platicando con una personita y estábamos hablando acerca de esas cosas, ¿no? Que es una persona que ha sido fiel y es una persona X, ¿no? Entonces, ahorita que tiene una necesidad, no hay una llamada por teléfono, no hay un ¿cómo estás? No existe nada. Y qué feo, ¿no? Que nosotros, conociendo la verdad, podemos ser ese puente para que esa persona regrese a ese camino, ¿no? O sea, somos el puente, el conducto para que esa persona regrese al camino. Buenos días, Dominga. Y no seamos, ¿no? Jesús nos exhorta con tanto amor. Él no dice, si tú no, aquí nos exhorta con amor. Fíjate, ¿tú qué opinas? Dice, ¿qué opinas de esa persona que deja las 99 y va y regresa al rebaño esa persona que se ha perdido? Dice, ¿no se pone contento? Y dice, y de la misma manera, dice, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y que quede separado de Él para siempre. Fíjate, qué bonito, ¿no? A mí me ha tocado ir a ministrar personas que de plano te dicen que no quieren nada, así te lo dicen así, no, es que yo fui lastimado, yo fui lastimada, yo no quiero nada, y tú tratas, ¿me entiendes? Entonces cuando esas personas no quieren, lo único que podemos hacer es orar, y en el momento preciso Dios te va a decir que vuelvas, que insistas para poder ministrar a esa persona, o va a usar a otra persona para que lo puedan ministrar. Por eso dice la palabra. ¿Tú qué opinas? Te pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de eso si ves a una persona lastimada, a una persona herida, a una persona desanimada, a una persona enojada, a una persona que le ha entrado la soberbia por la falta de perdón? O sea, ¿qué opinas tú? Eso te lo voy a dejar de tarea, ¿no? ¿Te animas a ir a ministrar o haces conchita, ¿no? Y dices, no, pues es que ese no es mi llamado. Yo he oído que gente dice, no, ese no es mi llamado, pero es que no se trata de eso, se trata de obedecer la palabra de Dios. Buenos días, nena. El ser ese puente, ¿no? Porque hay una división, existe, no quieren ellos entrar a la luz porque están desanimados, pero tú eres ese puente que va a conducir. Entonces, por eso Él te dice claramente, o sea, te pregunta, ¿tú qué opinas? Y lo dice, ¿acaso no dejará a las 99 y va a ir por la perdida? O sea,
no es que te esté cuestionando, sino que te está confirmando que en ese proceso tú no vas a ir solo, no vas a ir sola. Dios está contigo y Dios te va a animar porque Él es el que te va a capacitar, ¿no? Porque dice en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu reino, sea santificado tu nombre, vénganos tu reino, hágase conforme a tu voluntad. Entonces, cuando nosotros tomamos ese paso de fe, el reino es establecido en nosotros, entonces podemos ayudar a esa gente. Lupe, buenos días. ¿A quién más se me pasó? Nadie más se me ha pasado. Y es necesario, mira, la palabra de Dios, o sea, el ser creyente no es el que estés todos los domingos en una congregación. El ser creyente no es que te des golpes de pecho. El ser creyente es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios te está diciendo que esta persona te lo puso como ejemplo, entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros? Ya si de plano no quieren, pues lo único que nos queda es, como lo dije anteriormente, es orar por esa persona. Es el mostrar la misericordia, o sea, el trabajo de nosotros, si te lo voy a decir así, pero claro, el trabajo tuyo y el trabajo mío es representar a Dios. Es demostrar quién reina en nuestro corazón, el demostrar el fruto del Espíritu Santo, que está en el libro de Gálatas capítulo 5, creo que es del 22 en adelante, donde dice que debemos demostrar el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros no mostramos el fruto, entonces en realidad no estamos haciendo las cosas bien. Es importante, Mari, buenos días, es importante hacer el trabajo que Dios nos manda, ¿no? Porque lo representamos a Él. Entonces, una de las cosas. Ahora, vamos a ir a la otra. Hablamos acerca de perdonar. Perdonar, en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, y luego voy a ir al segundo, porque quiero terminar en esta tarde, bueno, en esta mañana, no es tarde porque aquí son las 10:30, son las 10 de la mañana. Vámonos al libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, y vamos a ver qué nos enseña la palabra sobre esto. Mira lo que dice aquí, dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudarnos a toda la gente que Dios dice, para que todos nosotros, dice, ayudemos a la gente que Dios habría de salvar. Y es una de las cosas que Dios nos enseña. Lorena, buenos días, que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser ese conducto, ese puente. Conducto no me gusta, ese puente para poder regresar a esas personas que se han separado del camino del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a la gente, dice, que Dios habrá de salvar. Entonces, no vamos solos, Dios va con nosotros, Dios no nos deja, dice, yo nunca te dejaré, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Marta, buenos días. Entonces, Dios nos ayuda, recordemos, no vamos a ir solos. Es algo que nos cuesta mucho, María Elisa, buenos días, nos cuesta mucho trabajo entender y a veces hacer la obra de Dios no es difícil, es solamente llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Dios. Y Dios nos incita, nos motiva. Hay mucha gente ahorita que ha pasado por situaciones difíciles en todo esto, ¿no? Y es gente que tiene el corazón dolido, gente que no quiere perdonar, que cuestiona a Dios porque mi ser querido, o sea, hay mucha necesidad ahorita en el pueblo de Dios. Hay tanta necesidad. Yo me fijo que gente me llama y veo tanta necesidad y le digo, Señor, dame las fuerzas, dame la palabra indicada para no ser una piedra de tropiezo, sino al contrario, Señor, dar de gracia de lo que de gracia he recibido. ¿Me entiendes? Entonces, ese es nuestro trabajo. Tenemos que
representar a Dios. Y recordemos que aunque nos hayan hecho algo, nosotros tenemos que perdonar. Vámonos al número 15 y voy a hablar acerca del perdonar. Recordemos que el perdonar es tener una disciplina. Tenemos que tener, y ahorita vamos a hablar de eso. Dice, vámonos al 15. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Acuérdense una cosa, muchas veces, buenos días Lorena, muchas veces nosotros cuando nos hacen algo, ponemos una barrera, ¿no? Para no ser lastimados nuevamente. Pero mira lo que dice la palabra. Te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores mismos para que te sirvan de testigo. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no le hace caso, infórmale a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrá que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro, dice la palabra, que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde los cielos los prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios se la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los va a dar. Porque ahí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí yo estaré presente. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la congregación me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarla? ¿Solas 7 veces? Y luego dice, Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano, solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En otra versión dice que todo lo que ataras en el cielo será atado en la tierra. Y nosotros debemos de perdonar 70 veces 7. Buenos días, Rosa. Buenos días, Coría. Entonces aquí cuando habla acerca de perdón, mira, mucha gente tiene la mala costumbre de exponer. No habla de eso, habla de personas que tienen una relación con Dios, una madurez para poder exhortar y poder llevar a la gente al perdón. Recordemos que el perdón, les dije ahorita, es una disciplina, y una disciplina, lo saqué del diccionario, dice, es un conjunto de reglas que comprometen para que tú puedas mantener el orden, para poder mejorar el resultado, o sea, de llevar a una persona a perdonar. Muchas veces nos han ofendido. Nosotros no tenemos por qué guardar la ofensa. Es necesario soltarla. Y ahora que hemos estado pasando por todas estas cosas, ha causado todo esto divisiones. Probablemente, y lo voy a decir así, ¿cómo podríamos decir? Hay una cosa que usan sin filtro, gracias Espíritu Santo. Rosa Zavala, buenos días. Entonces, una de las cosas es que nos hemos dado cuenta, filtro, me dice mi hermana, sí, sin filtro. Gracias, Lorena. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta con todo esto que ha pasado en la pandemia es que pusimos nuestros ojos en los hombres, y cuando teníamos la necesidad de una oración, la necesidad de una llamada de teléfono, no ha habido una respuesta. Buenos días, Sandra. No ha habido una respuesta. Entonces nos ha venido un desánimo equivocadamente, porque nuestra mirada nunca tiene que ser en el hombre, siempre tiene que ser en Dios. ¿Me entiendes? Siempre, y eso ocasiona en nosotros muchas veces el murmurar, el enviar una palabra negativa a esas personas. Y acuérdate que la palabra de Dios dice que todo lo que sale de tu boca tiene poder. Entonces nosotros no somos nadie, por eso dice, júntate con otra persona, y si esa persona te hace algo malo, lo tienes que llevar, pero tenemos que aprender a ser sabios. Muchas veces buscamos a la persona que tiene más influencia, pero es la persona que es más chismosa.
¿Me entiendes? ¿Y por qué no decirlo? Acuérdate, voy a hablar sin filtros en este momento, ¿eh? O sea, tenemos que llevarlo primeramente a los pies de Cristo y Él te va a mostrar, te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Una de las cosas es reconocer el perdón, ¿no? Y el perdón es reconocer la ofensa y tomar la acción de soltar. Tenemos que soltar todas esas cosas. Sí, a lo mejor esa persona no estuvo presente cuando yo estaba pasando por todas esas situaciones. Tienes que aprender a soltarlo. A lo mejor no era la persona indicada en ese momento que te pudiera dar una palabra de ánimo. Y te voy a decir por qué, sin filtro, porque esa persona no era espiritual, no era una persona que tenía la palabra adecuada para romper en ti toda tristeza y llevarte al lugar adecuado donde tú perteneces. A veces yo me pongo a pensar, ¿no? Ahora que pasamos nosotros por ese proceso, ¿no? De la partida del Señor con mi papá, yo me di cuenta de muchas cosas y dije, wow, Señor, yo pensaba que X, Y y Z, ¿no? Dije, no es así. Nosotros a veces nuestra mente trabaja demasiado rápido y no es eso. Sí, Lorena, el perdón nos hace libre de toda carga. Así es, nos quita una carga. Por eso no podemos guardar la ofensa. Acuérdate, cuando tú guardas la ofensa es una semilla que entra a tu corazón y se enraiza, ¿no? Y puede venir la amargura, el rencor, el orgullo, la soberbia, el coraje, el temor de no ser lastimado y te pones una barrera, ya no quieres socializar con nadie, ya no me hables de eso, yo no quiero saber nada de eso, es que tú no sabes, o sea, eso es soltar. Tú no sabes cuántas veces yo he soltado la ofensa y no ha sido fácil, pero he aprendido a soltar la ofensa porque te voy a decir algo, ¿no? Yo tengo un esposo, tengo hijos, tengo nueras, tengo nietos. Si yo soy una persona con coraje, con orgullo, con soberbia, yo voy a contaminar todo mi alrededor. Por eso es conveniente que soltemos la ofensa, porque si no hacemos una contaminación, o sea, que COVID ni que nada, ¿no? Los llenamos de orgullo, los llenamos y a veces tú les quieres, llega una persona y les pregunta por X, no me hables de eso, ni quiero saber de esto, y tú le preguntas, ¿por qué? No sé, pero mi mamá esto y el otro, ¿me entiendes? Contaminamos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos trata de decir en la palabra. Pero ¿cuántas veces? Porque yo he oído que gente dice, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar si no es la primera vez ni la segunda? Y dice su palabra, 7, y lo dice, nomás 7 veces, le pregunta a uno de los discípulos, no, 70 veces 7, ay, qué tremendo, o sea, 70 veces 7 nosotros debemos de perdonar para poder ser esas personas que llevemos esa palabra de vida. O sea, ¿cómo vas a poder ministrar a una persona sobre la soberbia si tú eres soberbio? O sea, van a ser solamente un intercambio, ¿no? Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, jugaban unas cartitas y se intercambiaban, ¿no? Pues yo ya no tengo esta, no, ¿y tú cuál tienes? Ah, esa quiero yo, o sea, nos intercambiamos esas cosas y no está bien, dice. La falta de perdón nos hace más daño a nosotros que a los que perdonamos. Ellos pueden andar como si nada en la vida, mientras nosotros nos enojamos, molestamos sin perdonar, con la carga sobre nosotros. Amén, así es, porque... Y luego, ¿sabes qué hacemos? Hacemos una película en nuestra mente. No, y si me lo encuentro, esto, y que le voy a decir aquí, y que me va a escuchar, y que lo voy a... Y esa persona ni en cuenta, o sea, te ignora porque es una persona que a lo mejor pasó por el mismo proceso que tú estás pasando, pero no quiso reconocer la ofensa y no quiso soltar, entonces te contaminó a ti, ¿me entiendes? O sea, es tremendo cuando entendemos que debemos de soltar, ¿no? A mí me han nacido unas buenas y digo yo, Señor,
Y me ha costado. Hubo una que pasé hace 2 años y fue bien súper difícil. Me tomó tiempo el poder soltar la ofensa, el reconocer, ¿no? Y recuerdo que cuando sucedió eso, esta persona me dijo, pues si tú sabías que fui yo la que hice el comentario, ¿por qué no hablaste? Y le dije, porque yo no soy, yo no, o sea, ¿cómo le dije? Yo no, pego por la espalda, le dije. Ahí la que tiene, tú conoces la verdad y tú conoces que tú fuiste la persona que dijiste eso, entonces tú tienes que tratar con eso, pero yo no soy como tú. Si yo hablo y te desenmascaro en la manera, porque lo vas a negar delante de estas personas, yo voy a ser igual que tú, entonces yo rehúso a ser como tú. Me has enseñado quién eres, entonces yo me voy a separar de ti porque no tengo nada bueno que aprender de ti. Y así, o sea, fuera de mis redes sociales, no hay nada que aprender, ¿me entiendes? Y la persona sigue igual. Entonces, soltar la ofensa no quiere decir, fíjate bien lo que te voy a decir, no quiere decir que te mantengas enojada, no, pero tienes que ponerte límites. Hemos hablado mucho de los límites. Yo me he aprendido a poner límites, el no dejar que vuelva a suceder, sino al contrario. ¿Qué aprendiste de ello, Amparo? A ver, enséñame. ¿Qué fue lo que aprendiste? Buenos días, Lulu. ¿Con qué fue con lo que te quedas, no? Porque dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, no tengo por qué ser mejores amigas. Perdono, ¿me entiendes? Pero si esa persona tiene un cambio, esa persona está arrepentida, ¿por qué no seguir con esa relación? Pero si tú ves que esa persona está de esa manera, pues entonces ponte límites a ti, no a esa persona, a ti, porque sabes que cuando tú te pones límites ya no te vuelven a lastimar. Pero eso a veces nos cuesta mucho trabajo porque entra en nosotros un legalismo. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y por dentro estás deseándole lo peor. Entonces, lo mejor es poner límites a nuestra persona. Y por eso dice perdonar 70 veces 7. Dice, no reaccionar. Estaba escribiendo, dice, con deseos de venganza, con odio, con buscar, dice, un deseo de hacerle lo mismo, ¿no? Que es venganza, ¿no? O participar en chismes, ¿no? Porque a veces, déjame te platico lo que me hizo fulanita, déjame te cuento. Paren eso, hay que parar. Todo eso son dardos del enemigo. La persona, yo sé que a veces lo hacen por ignorancia, lo hacen porque en realidad Dios no han permitido que Dios sane sus heridas, entonces quieren usar lo poquito que conocimiento que tienen para poder ser reconocidos, ¿me entiendes? Entonces no se vale que nosotros, porque si hacemos lo mismo, pues imagínate cómo estaría este mundo. Tiene que haber un alto, tenemos que parar, si tenemos esa relación con Dios, tenemos que poner límites, dice. Tenemos el poder de atar y desatar, ¿no? Como dice la palabra aquí. Yo ato toda mentira, toda palabra maldicha sobre mi persona. Yo desato las bendiciones, yo desato quién soy en Cristo Jesús. Soy una mujer más que vencedora, soy victoriosa, soy llena de la unción del Espíritu Santo. Soy una mujer que no guarda, empezar a decretar sobre tu vida y desato toda bendición, bendigo a esa persona, suelto la ofensa, la regreso al lugar de donde vino y sigo adelante. Yo soy la luz en medio de la oscuridad y yo no voy a participar. Por eso dice el Padre nuestro, Señor, no me permitas entrar en tentación, líbrame de todo mal. Buenos días, Amelia. Líbrame de mal, líbrame de no ser una estadística más. Yo siempre lo he dicho, no seamos una estadística más. Tenemos que hacer la diferencia como hijos de Dios. Tenemos que ser ese remanente, ¿no? Ese remanente que camina conforme a los estatutos establecidos
por Dios. Y vámonos a lo que sucede. Déjame ver qué horas tengo por aquí. A ver si me quedan 5 o 10 minutos más. Y voy a hablar acerca de qué es lo que sucede cuando nosotros no perdonamos. Porque hay consecuencias cuando guardamos la ofensa. Yo siento así como que nos entra una perdición sobre nosotros. Yo te digo porque yo cuando aprendí a soltar la ofensa, me sentí libre, sentí como que un peso se me quitaba de encima, ¿no? Mira lo que dice en el 23, versión traducción en el lenguaje actual, Mateo 18, versículo 23. Dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a los que ciertas veces sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagara todo lo que le debía. Cuando comenzaron a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le diera 70 millones de monedas de plata. Cuando el empleado no tenía el dinero para pagar y el rey ordenó que le vendieran como esclavo y junto con su esposa y sus hijos y que vendieran también todo lo que tenía, así con el dinero de esta venta la deuda quedaría pagada. Que acabo de decir que cuando nosotros no perdonamos, contaminamos y ponemos a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra salud en deuda. Mira lo que dice. Dice, pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. Wow, cuando yo leí ese versículo hace mucho tiempo, dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo también tengo cuentas delante de ti, Señor. Perdóname así para que yo pueda, por eso dice, perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofende, ¿no? Dice, el rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdonaré todo lo que me debes. Y cuántas veces, ¿no? Y qué tremendo. Venimos a Dios y que hacemos cosas y decimos, Señor, perdóname. Y cuando vemos que alguien hace lo que nosotros hacemos, ahí estamos, número 1, para criticar, para juzgar, para decir. Y la palabra de Dios no se trata de eso. Tiene que ver en nosotros esa misericordia, el fruto del Espíritu Santo. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, dice. Y luego dice, al salir del palacio del rey, número 28, y ¡ay, qué tremendo está esta palabra! Dice, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas. ¿Cuánto le perdonó el rey? Le perdonó 70 millones de monedas, 70 millones de monedas. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? O sea que, y lo dice, y salió del palacio y se encontró con un compañero, que le debía 100 monedas, no más 100, qué comparación, de millones a 100, dice 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. ¿Y cuántas veces nosotros venimos delante del Señor y con súplica, con llanto, y nos levantamos y nos sentimos muy bien porque dejamos la carga ahí, ¿no? Le dejamos al Señor todo porque Jesucristo está a la diestra del Padre e está intercediendo por nosotros. Entonces, cuando dejamos esas cargas delante de Él, nos sentimos libres, ¿no? Y pasa un día, pasa 2 días, y luego de repente nos encontramos a esa persona, ¿no? ¿Y qué hacemos? No, hombre, tremendo, dice, y lo agarró del cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó, dame un poco más de tiempo y te pagaré todo, ¿verdad? Y lo dice, pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que lo metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Imposible, pues, ¿y cómo iba a pagarle si estaba en la cárcel, no? Amén, dice, no me puse, nena dice, ouch, no me puse el casco, ¿no? Y dice, y los otros compañeros al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Qué tremendo, acuérdate
En una ocasión, voy a hacer una pausa aquí porque este es un testimonio y Lorena, que mi hermana que está aquí presente, se acuerda. Nosotros fuimos a ver a un siervo de Dios, que yo solía traducir, y estaba él dando testimonio, ¿no? Y dijo que había una persona que lo vituperaba, hablaba mal de él, hacía comentarios negativos, y que él le decía: Señor, ¿qué hago? O sea, ¿cómo contesto la ofensa? ¿Qué hago? Él, un hombre súper conocido, ¿no? Es americano. Entonces, no, es más, padres americanos, pero él nacido en África, y él fue de misionero en África, y sus padres fueron de misioneros y se quedó en el África, y él pues conocía, ¿no? Lo que es el vivir como misionero, había humildad en él, y dice que él le decía al Señor, y que el Señor no le contestaba y no le contestaba y no le contestaba, y era un hombre conocido que tenía un programa en la radio, no dio nombres ni nada, gracias a Dios. Entonces, de repente dice que sintió en su corazón, le dijo: no sé de quién me estás hablando, y que él le seguía diciendo: Señor, me duele los comentarios, mira esto, y el Señor le decía: no sé de quién me estás hablando. Entonces dice que entendió que Dios ni siquiera conocía a esa persona. Entonces este varón es comparado, ¿no? Que va y le pide misericordia al rey, y cuando sale ya se siente libre, y me imagino, no, y que me la arrodillé, y le entra la soberbia, sale comentando su historia, pero de repente se encuentra a alguien y lo quiere crucificar porque él no tiene una relación con Dios. Mira, dice Lorena, se ha comparado que el no perdonar tiene efectos en nuestra salud física y emocional. Está relacionado a estados de depresión, de ansiedad y mal carácter, además de afectar o contaminar el corazón de sus hijos. Es muy triste que haya generaciones afectadas por la falta de perdón. Así es. Y cuando nosotros no queremos aceptar a Cristo, lo rechazamos, nuestras generaciones son afectadas. Por eso dice la palabra: y Él visitará la maldad sobre los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 20. ¿Me entiendes? Es la palabra de Dios, no se equivoca. Carmen, buenos días. Va de generación en generación, se degenera, ¿no? Si yo hago un comentario, ya a mis hijos les di el poder y la autoridad, porque recuerden que cuando Satanás cayó, él era luz, y cuando iba cayendo del cielo hacia la tierra, se iba transformando. Una manera maravillosa de poder hacer esta metamorfosis de cómo las maldiciones se degeneran. Él se iba transformando y se iba convirtiendo porque ya no había luz en él. Entonces se ve, ¿no?, en las películas y todo eso, cómo es un monstruo, cómo es algo feo, porque no existe nada de luz. Y eso es lo que le pasó a esta persona. Por eso debemos de tener cuidado. Y le dice, le platicaron ayer. Gracias, Lorena. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como la tuve yo de ti? Wow, o sea, es algo que nosotros tenemos que, yo creo que este pedazo de palabra la tenemos que escribir y estar recordando, ¿no? Porque somos buenos para juzgar, buenos para hacer cosas. Bueno, tú y yo no, ¿verdad? Pero los demás. Entonces dice, el rey se puso furioso, dice, y ordenó que castigaran a este empleado hasta que pagara todo lo que debía. Imagínate, millones, creo que fueron 6 o 7, dice, debía 70 millones de monedas. ¿Cuándo lo iba a pagar si no trabajaba? Imagínate. Solamente imagínate la destrucción de su familia, el enojo de sus hijos porque ya lo habían perdonado y de repente lo volvieran, el odio que sintieron los hijos por el rey, por la condenación, por haber quebrantado, separado su familia. O sea, si tú te pones a pensar en todas esas cosas, tú te vas a dar cuenta cómo se degenera y cómo ese hombre
guardó la ofensa en su corazón y no la dejó ir, y las consecuencias, porque ahora sus hijos, si tenía familia, sí, porque dice que querían poner a su esposa y a sus hijos. Imagínate la esposa, el coraje que le tenía al rey, toda palabra maldicha, imagínate nada más. Entonces ahí es donde se degenera, ¿me entiendes? La maldición. Y dice, y Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Qué tremendo, o sea, vemos las maldiciones generacionales. Nosotros tenemos la capacidad de romper. Por eso dice al principio, todo lo que tú ates en el cielo, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Atar en la tierra para que sea atado en el cielo. Y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces nosotros tenemos el poder y la autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo ato toda maldición ancestral, cultural, generacional, cualquier deuda que mis antepasados hayan hecho, cualquier trato satánico, cualquier desobediencia, orgullo, soberbia, yo la ato en el nombre de Jesús. Yo desato bendición y todo lo que el enemigo me ha robado lo suelta en el nombre de Jesús. Declaro que mis generaciones son luz en medio de la oscuridad. Decreto que ellos no vivirán ninguna condenación ni ninguna maldición, que ni siquiera ellos tuvieron parte, pero que por la herencia de las maldiciones generacionales, ellos son parte de ello. Pero ahora que te conozco, Señor, yo suelto esas maldiciones, los bendigo, decreto que ellos serán reparadores de portillos, que ellos romperán cerrojos de bronce, que ellos comerán el pan sin escasez, que ellos serán primero y no último. En el nombre de Jesús declaro que sus mesas están rebosando. Declaro que la sabiduría y el bien los seguirán. Declaro en el nombre de Jesús que ellos ya no se sientan en sillas escarnecedoras. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que tomar esa autoridad. Por eso Dios nos enseñó su palabra. Por eso dice perdonar 70 veces 7. Es necesario escudriñar las escrituras. Es necesario entrar en esa relación con Dios y establecer y dejar que Dios te hable. Que Dios te diga, guarda silencio, aprende a escuchar la voz de Dios. O sea, es algo tan tremendo. Yo ahora esta mañana, mi hermana me mandó una oración, un servicio de oración tremendo, tremendo. Y estaba yo, Señor, yo declaro, yo decreto, yo reconozco, Señor. Reconozco X, Y y Z, y en este momento te pido perdón, Señor. Tu palabra dice que tú has perdonado mis pecados presentes, pasados y futuros, Señor. Pero eso no me da el derecho de hacer lo que yo quiero, sino al contrario, Señor, llevar mi vida de acuerdo a la humildad que me produce tu palabra cuando me humillo para reconocer quién soy en Cristo Jesús. Es necesario saber, dejémonos de esas cositas que te mueven las puras emociones. Deja que Dios sane tu espíritu. Deja que Dios establezca su reino en tu alma. ¿Me entiendes? Establecer ese reino en tu alma para que tus emociones puedan ser llevadas sujetas a la obediencia a Cristo Jesús. Y yo menciono mucho ese versículo. ¿Me entiendes? Es necesario entender. A mí cuando a veces quiero hacer algo, le digo, Señor, en este momento llevo cautivo todo pensamiento y toda altivez, porque a veces soy altiva, Señor, porque quiero hacer mi voluntad, pero en este momento lo llevo cautivo a tu obediencia, Señor, y hágase conforme a tu voluntad y no la mía. No me permita, Señor, que en este día entre en tentación y que pueda causar que mis generaciones sean afectadas, Señor. ¿Ves? Es necesario
el establecer un reino en el cielo como en la tierra. Pues es todo lo que tengo para ti, que Dios te bendiga. Decretamos esas bendiciones, decretamos que esta semilla que ha caído en tu corazón en el tiempo preciso va a dar el fruto. ¿Me entiendes? El fruto por el cual fue enviado. Yo te bendigo y los espero el martes a la misma hora. Les recuerdo que la página de YouTube como Amparo Walsh, Tacita con Z, para que te suscribas y le pongas un like. Acuérdate de una cosa, las enfermedades, no sé para quién es esto, no vienen de parte de Dios. Muchas veces las enfermedades son porque a lo mejor no decimos que sí hemos soltado la ofensa, pero muy dentro de nuestro interior traemos guardando eso. Entonces pídele a Dios que te revele, ¿no? Pídele a Dios que te ayude. Mira, nosotros el lunes, lo voy a decir públicamente, si se quieren unir, mi hermana y yo vamos a entrar en ayuno de oración por los hijos este lunes, para que tú te unas con nosotros si gustas, ¿no? Y te unas y podamos estar intercediendo, hacer una intercesión, ¿no? Para poder que los hijos, porque son las generaciones, son los que vienen detrás de nosotros. Oh, Shatakiraram, gracias, Señor. Y entender, ¿me entiendes? Que somos en Cristo más que vencedores. Que Dios te bendiga, te amo en mi amor y te amo en el amor de Jesucristo que ha sido depositado por medio de su palabra, por haber derramado la sangre en la cruz del Calvario. Hemos sido redimidos. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Bye bye.